Saludamos al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca, presidente de la Comisión de Vivienda en el Consejo Cantonal. Quisiéramos iniciar este diálogo haciendo un seguimiento de algunos temas que tienen que ver con el medio ambiente, concejal Ugalde. Se ha cumplido un año de aquella cruzada ciudadana y también en la cual participó el municipio y autoridades con respecto a Illincocha. Algunas medidas de reparación se decidieron por parte de los jueces. Una de ellas era reparación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Cuerpo de Bomberos, que debían coordinar un plan de manejo ambiental de esta zona, prohibiendo mediante sentencia toda intervención en la reserva del Parque Nacional. También durante un año no podía ingresar nadie a la laguna de Illincocha como efecto de prevención, debiendo los bomberos y el MAE instaurar seguridades para que no se ingrese. Y tercero, que se busque una nueva área que no sea área protegida para instalar la estación, pudiendo ser esta en Molleturo. Sobre la tercera opción, o tercer punto más bien, algo conocimos, alguna visita y definición que se iba dando, pero sobre los otros dos conocemos que poco o nada se ha hecho. Quisiéramos conocer hasta donde usted sabe cómo han avanzado estas situaciones. Bueno, en primer lugar, estimado Gustavo, un saludo cordial y asimismo para todos los amables amigos y amigas que nos escuchan a través de las distintas plataformas. En efecto, Gustavo, debo decirle que eso que sucedió ya un año atrás fue ciertamente una cruzada, una batalla, un tema que a todos nos costó muchísimo trabajo y finalmente fue un logro importante. Yo creo que un triunfo sobre todo para la naturaleza, para la ciudad, para los cuencanos, que logramos precautelar este predio que estaba siendo francamente víctima de una agresión terrible, de remoción de suelo en pleno sector del páramo, un tema de contaminación, abiertamente contaminación de una de las lagunas del Cajas y por lo tanto todo el sistema hídrico que como sabemos está conectado, un tema que fue muy complicado en el que logramos algunas victorias. Ahí el cuencano, el colectivo de cuencanos por el Cajas, varias agrupaciones y por supuesto desde el Consejo Cantonal mayormente quien le habla pudimos encabezar este tema sumamente importante en el que logramos varias cosas. Una de ellas y la principal, que eso ya es un resultado permanente, fue que se les retirara el comodato del predio al cuerpo de bomberos, que eran quienes pretendían construir esta locura ahí en el predio de Illincocha, esta suerte de hostería de ahí extrema en el predio de Illincocha. Logramos que... Hostería con ciertas características de spa, más bien. Sí, una cosa bastante traída de los cabellos, querido Gustavo, ¿no? Una cosa que tenía salas de capacitaciones, que tenía, una serie de instalaciones que no venían al caso. En una construcción de 2 pisos, grande, a pocos metros de la laguna, cuando en realidad el comodato o el convenio de comodato con el Ministerio del Ambiente indicaba que lo único que se podía hacer era refaccionar una pequeña cabaña, que es lo que había en el sector, y de esto hicieron, claro, una cosa que implicó remoción de tierras, que implicó la entrada de martillos neumáticos, una generación de ruido sumamente alta, que es muy sensible en aquel sector, sobre todo las especies de un bosque endémico que queda justo atrás, la contaminación, la descarga de los residuos del proceso de construcción a la laguna, un tema grave. Y claro, como se violaron básicamente todos los artículos del convenio de comodato, nosotros enviamos un comunicado al ministro del Ambiente de aquel entonces pidiéndole que se le retire el comodato al cuerpo de bomberos, como casi todo lo que se envía a Quito, quedó ahí, no realmente no pasó nada con ese oficio, pero finalmente lo que sí logramos es que la Corte, cuando realizó ya su pronunciamiento, su sentencia, recogió esta iniciativa nuestra y retiró el convenio de comodato, lo cual ya es una primera victoria porque eso vuelve a ser parte del Cajas, no está concesionado. Y luego, ni en comodato de nadie. Y luego, claro, sí estamos, por otro lado, preocupados, para responder su pregunta, Gustavo, sí estamos preocupados porque si bien logramos, entre comillas, salvar ese predio,
no solamente la sentencia decía que debía salvarse, sino que debía repararse el daño Claro, ambiental. este año, o en realidad algo Ujú. menos, pues en abril se dictó la sentencia, debía enseguida tomarse una prevención para evitar el ingreso a la zona, justamente para dar un chance de recuperación a la naturaleza. Sí, 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 y además el tema decía inmediatos, además ni siquiera les daba un plazo, decía deberán iniciarse inmediatamente los estudios que se presentarán en un plazo de 90 días y esos 90 días son el límite a su vez para iniciar ya el proceso de Claro. reparación Y eh, además del el plan de manejo ambiental. y el plan de manejo ambiental. Nada de esto ha ocurrido. Nosotros hemos enviado ya una comunicación al teniente coronel Lucero, al cuerpo de los bomberos, pidiendo explicaciones. Ojalá nos responda lo más pronto posible, pero estamos haciendo lo que podemos hacer desde la Concejalía Gustavo, que es fiscalizando este tema y haciéndolo de manera frontal. Esperemos que ojalá con este aniversario se catalicen las cosas y tengamos noticias pronto. Les toca, porque de lo contrario, Gustavo, van a caer en un tema de inobservación de una sentencia judicial, de una orden de autoridad competente. Eso es muy grave, puede ser hasta causal de destitución, así que deberían andarse con cuidado porque esto no es de jugar. ¿Se ha determinado la nueva área para la instalación de esta estación? Bueno, estamos esperando a definir el tema del plan de desarrollo de ordenamiento territorial, estamos queriendo hacer ahí algunas cosas interesantes, pero claro, tenemos algunos predios en mente. Claro, no puede ser ninguno, absolutamente ninguno, dentro del Parque Nacional del Cajas. La idea sería también poder servir a la comunidad de Molleturo. Ojalá podamos instalar el predio ahí. Esto lo tendremos que coordinar también con el, por supuesto, GAD de Molleturo, pues sí hay algunas instalaciones probables. No obstante, francamente no es todavía una prioridad. La prioridad es primero que se cumplan las dos primeras partes de la sentencia judicial, que se proceda a la reparación, que, a ver, el cuerpo de bomberos tiene una serie de problemas, de inconvenientes, ya con otros procesos que ha venido haciendo de otras estaciones, por ejemplo, la estación del Valle, tiene varias observaciones, hay un problema complicado en cuanto al tema de la legalización del suelo donde iban a hacer la estación del Valle. Hay algunas observaciones, inclusive de Contraloría, en cuanto a la construcción de otras estaciones que se han hecho. Entonces, creo que antes de emprender en la construcción de una nueva, vamos solucionando los graves problemas que hay sobre los que ya están construidos. Este jueves, concejal Ugalde, entendemos que la Defensoría del Pueblo y Cuencanos por el Cajas visitarán la zona para verificar el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia. Sería bueno que se sumen quizá allí los concejales, sobre todo aquellos que han venido impulsando esta causa. Por supuesto, procuraremos estar allí presentes y además de observar lo que haya sucedido en el sector, tendremos, como le decía, que ejercer ahí todo el poder que nos da la ley en cuanto a nuestro rol de fiscalizadores, para que en efecto aquellos que no han cumplido, pues simplemente se trata aquí de un tema muy grave, es incumplimiento de una sentencia judicial y todos sabemos las consecuencias que eso puede tener. Vayamos al otro tema ambiental de mayor importancia, el de la explotación potencial de Quimsacocha, tema ya públicamente conocido, una opción declarada del gobierno de Guillermo Lasso como voluntad política de llevarlo adelante, y la situación de Cuenca con una consulta popular que fue impulsada desde el municipio, convirtiendo de alguna manera a la alcaldía y al consejo municipal en custodios de esta decisión de los cuencanos. ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto? Bueno, hay varias consultas que se han venido haciendo ya. Ciertamente necesitamos que desde Quito ya las distintas carteras del Estado involucradas, el Ministerio del Ambiente, el tema también de los órganos rectores de la minería, vayan ya respondiendo a las consultas que se han hecho. ¿Qué es lo crítico en este momento? Hay dos aristas que son las más sensibles, Gustavo. La primera es la definición del área, es decir, la consulta popular, que en efecto se ganó con un 80%, decía que se debe de evitar lo que se prohibía la minería, ¿no es cierto?, en las zonas de recarga hídrica. Y cuando hicimos la propuesta desde el Consejo Cantonal, esas zonas de recarga hídrica estaban ya delimitadas por coordenadas. No obstante, lo que sí es cierto es que esta delimitación debía ser también ratificada, sobre todo por el Ministerio del Ambiente,
para que se pueda volver efectiva, y ahí es donde no hemos tenido una respuesta efectiva nuevamente desde Quito. Se les ha pedido ya que por favor se manifiesten al respecto. El tema está parado mucho tiempo y aquí creo que ya debería ser también una presión social la que debería empezar a generarse desde la ciudadanía cuencana, porque lo primero que necesitamos es que nos respondan ratificando que esas mismas, las que nosotros les propusimos en las coordenadas establecidas, son las zonas de recarga hídrica. Una. Y dos, está como le digo, ese debate que cae ya en varios temas de sutilezas jurídicas de esa última parte de la resolución de la Corte, cuando dio paso a la consulta popular, sobre todo ya en su ejecución final, en la que decía que aquellas concesiones que ya estén dadas tenían derecho a continuar. Entonces, esto, por supuesto, genera primero un debate jurídico muy sutil, porque por un lado, el tema en este caso de las concesiones mineras, tendría que hacerse solamente, o tendría que protegerse las zonas solamente donde no están concesionadas, lo cual, claro, sería un poco el haber dejado la tarea a la mitad y comprometer todavía la explotación a gran medida y a gran escala de zonas importantes del páramo, donde sí hay fuentes de recarga hídrica, y sería muy grave. Por otro lado, a ver, esto es una reflexión personal, estimado Gustavo. Creo que el argumento que decían o que se planteaba es que no existe la retroactividad, ¿no es cierto?, en el tema jurídico, es decir, cuando se genera una resolución, una consulta, cualquier tipo de ley o de norma rige en adelante, no hacia atrás. Ese es el argumento, sobre todo, de los defensores de la minería, que hablan de esto, ¿no?, de que no es retroactivo y por lo tanto las zonas ya concesionadas se mantienen. Bueno, en todo caso, esto tiene diversas interpretaciones que jurídicamente tendrán que ser resueltas, pues hay concesiones que ocupan casi una cuarta parte del cantón Cuenca, que se han dado desde inicios del año 2000. Esto no quiere decir que todos esos proyectos tengan que realizarse. Va siguiendo una serie de etapas que tienen que cumplirse hasta llegar a la aprobación de la explotación. Cuando se dio la consulta, todavía no estaba aprobada la explotación de Quimsacocha, pero en todo caso es un tema jurídico que tiene que ventilarse. Además, se trata de un tema, además de ser un tema jurídico, es una sutileza, pero además, sobre todo, hay que ir al sentido común, Gustavo. Se trata de, en este caso, de derechos humanos, de la protección de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Y eso es lo más importante. A mí le oí alguna vez una analogía simpática a un jurista que hablaba de este tema y decía, es que es como si pusiéramos bajo análisis aquellos años en el gobierno del general Urbina, cuando se decretó la eliminación de la esclavitud en el Ecuador, que a alguien se le hubiera ocurrido decir, bueno, pero verán, solo rige para los que no son esclavos este rato, los que eran esclavos antes, pues se quedan así. No tiene sentido, ¿no? Es decir, hay cosas que se tratan de un tema de derechos en los que simplemente hay que reivindicarlos y ya. Ahora, sobre todo hay este tema, concejal Ugalde, de voluntades políticas. Estamos en un nuevo gobierno, hay compromisos, hay promesas electorales que se han hecho con respecto al medio ambiente, que tiene que buscar el gobierno la forma de cumplirlos. Además, aquí hay cosas importantes, Gustavo. Número uno, esto es fundamental, ¿no? Número uno, la minería no se debe articular el discurso desde trincheras políticas, porque si no, terminamos hablando de los mineros y los antimineros, y en realidad hay posiciones intermedias. Yo he hablado con amigos de la empresa privada que le dicen, oh, no, Cuenca no puede prescindir de la minería genera muchísimo empleo, la minería genera muchísimo trabajo, genera muchísima riqueza. Yo les digo, es verdad, y varias industrias de Cuenca importantes, generadoras de empleo también, se basan en extracciones mineras de distintos tipos de áridos y de distintos tipos de metales. Nosotros estamos hablando de que no debe hacerse minería en el páramo, de que no debe hacerse minería en las zonas de recarga hídrica. El presidente Lasso, incluso en campaña, cuando candidato, llegó a hablar de cotas por encima de las cuales no se explotaría. Exacto, de ahí el resto de los territorios de Cuenca donde la minería es legal, los territorios de Cuenca donde no se generan impactos ambientales significativos, pues bienvenido el tema, y por supuesto que habrá que impulsar la creación de empleos y habrá que buscar esta enorme fuente de riqueza que significa la minería en cuanto a, sobre todo, la extracción de materia prima para el tema de la industria cuencana. Pero aquí hay algo. En honor al tiempo tenemos que transitar un poquito en esto. Siguiendo en el tema ambiental, economista Ugalde, hemos
sentido, percibido una gran preocupación por PUCS y PDOT. Empecemos por el tema de suelo industrial. Hay una necesidad insatisfecha de la industria cuencana que señala no tiene para dónde expandirse, pero también una preocupación de los ciudadanos por lo que conlleva las instalaciones de carácter industrial. Tensiones que se generan en la zona del Plateado, en donde hemos escuchado, se están llegando ya a puntos cercanos a los enfrentamientos físicos y así como en otras zonas. ¿Cómo se encuentra esto del suelo industrial para ingresar al avance general de PDOTs y PUCs? A ver, aquí hay nuevamente que tener muy claro que el tema no se puede politizar en dos trincheras. Cuenca es un cantón que básicamente vive de la actividad industrial manufacturera. Recordemos que Cuenca es la ciudad que tiene mayor, o el cantón con mayor densidad industrial del país. Es la zona donde se genera la mejor manufactura, la de mejor calidad, la más tecnificada del país. Es decir, la vocación industrial de Cuenca es innegable y es el sostén de nuestra economía. Entonces, cuidado con olvidarnos de aquello que ha convertido a Cuenca en lo que es su manufactura y su capacidad industrial. Cuenca no se caracteriza por ser una ciudad de comercio y de servicios, sino una ciudad de industria, de manufactura, de producción de valor agregado. Que además hay que tener cuidado con, volviendo al tema de la minería solo un segundo, con el tema de la vocación minera, ¿no? Cuidado con pretender que Cuenca se convierta en un cantón minero, se convierte en un cantón que vive del tema de la minería. Ya todos hemos visto los 50 años de explotación de petróleo en la Amazonía, cuánta riqueza han traído a los pueblos amazónicos, o los casos de la minería en Sarum y demás, cuánta riqueza han traído a sus pueblos, y la respuesta es cero. Entonces, si es que funciona aquí el tema minero, es para darle viabilidad a la industria, y el PDOT y el PUCS tienen que hacer lo mismo. Hay que darle viabilidad al suelo industrial. Cuenca, si bien se sigue caracterizando porque aquí se producen la gran mayoría de temas importantes del país. Nos queda muy poco tiempo, tengo que advertirle, economista Ugalde. Quisiéramos hablar de las zonas, cuáles son las potenciales que se están considerando para esto. Nosotros hemos llevado este debate al seno del Consejo Cantonal y nos preocupa mucho porque en el PDOT todavía no se están considerando esos temas con prioridad. Hay zonas puntuales, digamos que lo que están es un poco legalizando terrenos que ya se estaban considerando con vocación minera y que pertenecen sobre todo ya a grupos concretos, ¿no? Creo que el tema está todavía por hablarse. Creo que esto es un debate que nosotros vamos a llevar al Consejo Cantonal. Ahí no tenemos una respuesta clara. Necesitamos redefinir y ampliar el tema del suelo industrial. Sabemos que tenemos Chayayacu, hay que darle otra característica al tema de Chayayacu, por supuesto, aprovecharlo mejor, y tenemos que abrir zonas o esferas industriales, buscando siempre el tema de la ampliación del mismo parque industrial. Aquí un criterio personal, inclusive la construcción del nuevo aeropuerto internacional, si se llegara a concretar, nos abriría un espacio de más de 20 hectáreas en el emplazamiento actual del aeropuerto José Domingo Lamar, que está anexo, contiguo al parque industrial. Tendríamos ahí alguna posibilidad. Hay un pedido también de grupos ciudadanos, grupos ecologistas, en el sentido de que en PDOT y PUCS debería incluirse los temas ambientales, la restricción para la construcción en determinadas zonas. Con esta respuesta sobre este tema, economista Ugalde, quisiéramos también cerrar este diálogo conociendo una opinión general sobre cómo avanza la construcción de estos planes, y hago referencia, pues no tenemos el tiempo para entrar en temas específicos, a un comentario hecho por un exalcalde de la ciudad, urbanista, planificador, Fernando Cordero, quien al referirse en detalle lo hizo sobre PUCS y PDOT. Prácticamente podríamos resumirlo como que opina que casi todo estaba mal. Bueno, yo quiero pensar que esa opinión probablemente se dio más desde los apetitos políticos que desde los criterios técnicos, porque más bien le voy a decir una cosa, el Consejo Cantonal de Cuenca ciertamente se ha demorado en elaborar este plan de uso y gestión de suelo, este PDOT, pero a diferencia de otros consejos cantonales del país que lo que han hecho es ratificar el que tenían antes, o lo que han hecho es 2 o 3 modificaciones y reformas a 2 o 3 artículos puntuales, nosotros hemos revisado y hemos planteado un nuevo plan de uso y gestión de suelo que descarte el anterior, que tenía más de 20 años, y que plantea uno nuevo, en el que estamos buscando racionalizar el tema del fraccionamiento industrial, del fraccionamiento de los lotes para el tema de la construcción de vivienda y residencial. Estamos buscando el tema
de suelo industrial, si bien le decía, eso es un tema todavía por discutirse, porque yo no lo veo bien, todavía no lo veo claro y habrá que buscarlo, pero sobre todo, más bien el tema ambiental se está considerando mucho, se define muy claramente cuáles son las zonas de producción, cuáles son las zonas agroforestales, cuáles son las de conservación, y además se están haciendo esfuerzos concretos para evitar el crecimiento excesivo de la mancha urbana, que es una de las cuestiones que afecta a la frontera ecológica, para redensificar la ciudad, para aprovechar mejor los servicios de la ciudad y para que la ruralidad pueda tener mejores condiciones de vida. Hay varios temas que están... ¿Cómo se ha replanteado el cronograma para la aprobación de estos planes? Bueno, como usted sabe, es una ordenanza que supera los 150 artículos, me parece, no tengo el número ahora mismo, pues una ordenanza sumamente amplia, sumamente técnica. Hoy mismo en la mañana hemos tenido ya un taller, vamos a seguir teniendo durante un par de semanas talleres todas las mañanas a fin de irlo afinando, sobre todo el tema de los anexos del territorio, un tema que a todos nos preocupa, que es el tema del fraccionamiento, del lote mínimo. Otro tema importante, como le digo, es el tema del crecimiento de la mancha urbana y demás, que son cosas que tenemos que irlo afinando antes de que el tema llegue al Consejo Cantonal formalmente en el orden del día, precisamente para no trabarnos ahí en un debate. Entonces, entendería yo que en 2 o 3 semanas concluirán estos talleres y lo tendremos ya en el seno del Consejo Cantonal. ¿Ha mejorado la relación con los grupos sociales, con el activismo que ha estado muy atento a este tema? Bueno, yo creo que aquí hubo un problema, francamente, Gustavo. Mucho de ese activismo fue genuino, hay que reconocerlo. La mayoría de ese activismo fue genuino y eran preocupaciones ciudadanas, pero también hubieron actores que trataron de pescar al río revuelto, hubieron actores que más bien obraron desde los apetitos políticos, pero no van a estar contentos nunca porque lo que ellos tienen es una consigna política de oposición. Con ellos no hay nada que hacer. Con el resto de la ciudadanía hemos trabajado mucho. Creo que esta es la ordenanza más socializada, no creo, estoy seguro de que esta es la ordenanza más socializada de la historia de Cuenca, la más socializada que ha habido antes nunca. Se ha trabajado con barrios, se ha trabajado con parroquias, se ha trabajado con todo el mundo, Gustavo, con distintos grupos. Creo que nos quedó pendiente trabajar, eso sí, con los industriales, debo decirlo abiertamente, pero con lo demás creo que se ha hecho una amplia socialización. Habrá gente que ya en un momento determinado usa el tema de la participación ciudadana más como coartada para entorpecer los procesos que como realmente un derecho fundamental. Con ellos ya no habrá mucho que hacer. Pero en realidad el derecho de participación se ha garantizado y sigue ahí. Gracias, concejal Ugalde, por habernos atendido. El concejal Andrés Ugalde preside la Comisión de Vivienda y está también trabajando en la Comisión de Finanzas e Infraestructura del municipio de Cuenca.